Bienvenidos a un nuevo caso. Hoy vamos a hablar sobre algo muy reciente que ocurrió el 4 de diciembre de 2024 en Nueva York, y este caso todavía está en investigación. Luigi Mangione, el Robin Hood. Como habrán visto en las noticias, desafortunadamente una persona perdió la vida y pues su presunto culpable fue atrapado y está siendo investigado por este delito y por algunos otros más. Pero vamos a comenzar por los hechos y les voy contando toda la revolución que ha significado y que ha representado este caso, porque hay muchas cosas pues envueltas que no se han dicho, o digamos no que no se han dicho, pero que han sido como omitidos en noticieros y otras cosas más, pues obviamente por el límite de tiempo, por diferentes razones. El 4 de diciembre de 2024 en Nueva York, una persona fue atendida y desafortunadamente se determinó que había perdido la vida. ¿Y qué pasó? Esta persona era Brian Thompson y él era CEO de una de las empresas más importantes de la industria de la salud. Era una empresa llamada United Healthcare. Ese día iba a tener una reunión anual de socios para comentarles cómo van las acciones de la empresa, en qué planean invertir, cómo se ha movido el mercado y demás, y de esta forma pues conseguir más y más inversores para que entrara más capital a esta empresa. Este señor no residía en Nueva York, pero ese día pues se estaba alejando en el Hotel Marriott, ya que en un par de horas iba a tener una reunión con personas muy importantes en el Hotel Hilton. Como ya era sabido, este señor tenía el hábito de llegar muy temprano a las reuniones para tomarse su tiempo, sentirse cómodo y pues ya después comenzar con la reunión. Ese día no fue la excepción. Ese día se levantó temprano para organizarse y más o menos hacia las 6:30 de la mañana pues decidió salir en camino a este lugar. Mientras iba caminando por la calle, una persona a las 6:45 se acercó a él por detrás, sacó un arma, le dio un disparo, el arma se le trabó y pues como que la destrabó rápidamente, le dio 2 disparos más por la espalda y se retiró muy tranquilo, caminando como si nada. Cuando las personas que iban pasando por ahí pues vieron a este señor como ya tirado en el suelo, pues fueron a ver qué era lo que le sucedía. Llamaron a la ambulancia, lo llevaron al hospital rápidamente, pero a las 7 de la mañana cuando llegó allí pues dijeron que ya había fallecido. Obviamente este señor era muy importante y pues se iba a ver con otras personas de más estatus que él. Así que esto se volvió súper mediático. Rápidamente consiguieron las cámaras de seguridad, las grabaciones, y se dieron cuenta que esta persona era una persona que iba vestida de negro, tenía puesta una capucha o una capota y tenía una maleta. Como ya sabrán, es muy común que en las ciudades haya diferentes tipos de cámaras de seguridad, por lo cual comenzaron a investigar rápidamente todo este material. Se dieron cuenta que esta persona, cuando abandonó la escena del crimen, tomó una bicicleta eléctrica con rumbo a Central Park, y pues desafortunadamente este es el lugar con menos cámaras en la ciudad de Nueva York, así que allí le perdieron el rastro. Únicamente como que ya después investigando pues su ruta, encontraron que se había deshecho de la maleta y de un teléfono celular de esos desechables que se compra como por un uso corto y luego ya literal se botan, que son muy comúnmente utilizados en cosas como fraudes y estafas telefónicas. Naturalmente se hizo un escándalo y todas estas imágenes comenzaron a circular en noticias, en televisión, en la prensa, en internet, en todas partes. Entonces la policía hizo como una especie de trazado de su posible ruta de escape. Determinaron que seguramente esta persona habría ido al terminal de transporte de buses y había tomado un bus con rumbo a algún lugar. Pero ya después determinaron que no había tomado un bus y no había tomado un tren. Y el problema del negocio de la salud es que pues es bastante complejo. Problemas del sistema de salud. Obviamente la salud es demasiado costosa. Yo creo que pues no solo en Estados Unidos, sino en alrededor del mundo, en literal casi todos los lugares. Pero innegablemente pues en Estados Unidos es el país número 1 de todo el mundo en donde es más costoso. Y desafortunadamente pues siempre los políticos intentan hacer sus campañas políticas, obviamente tocando este tema de la salud, porque pues es algo que nos interesa y nos afecta directamente a todos. Y desafortunadamente en esta industria sí se ven muchísimos casos de corrupción que literal pues han estado en investigaciones, demandas y mil cosas y pues no ha pasado nada. Pero bueno, volviendo al tema, la salud en casi todos los lugares pues obviamente funciona con seguros y demás, pero en Estados Unidos hay 2 modalidades como principales en las que las personas podrían optar a tener un seguro médico, digamos que les cubre una parte, pero no todo.
Obviamente una parte de esto lo cubriría el gobierno, pero no todo. Y aún así, pues obviamente esto está sujeto a una cobertura limitada, tanto del número de personas que puede cubrir como los montos. Y desafortunadamente, pues por estas razones, muchísimas personas no pueden optar a obtener este seguro de salud. Así que existe un seguro médico para la población que es cubierto por parte del gobierno, pero aún así esto no cubre todos los costos. Y por este motivo la gente se ve forzada a tomar otros seguros médicos adicionales ya por cuenta propia de cada uno, para poder llegar a utilizar como estos seguros en caso de tener alguna emergencia médica. Y aquí igualmente estos seguros obviamente tienen unos montos donde te cubren una parte, pero tampoco te cubren todo el servicio, por lo cual pues al final como usuario cada persona termina teniendo que pagar una parte adicional, pues ya literal de su bolsillo, porque pues ya estas dos cosas digamos que tienen un monto hasta donde llegan, pero pues ya a uno le toca entrar a asumir los otros gastos que haya. Y estos seguros médicos, ¿cómo funcionan? Pues es que uno como usuario, como en la mayoría de lugares, uno paga una mensualidad y pues obviamente te tienes que mantener al día realizando estos pagos para poder utilizar el seguro. La cosa es que aquí adicionalmente, cuando se toma un seguro inicialmente, es necesario cancelar un valor total antes de poder hacer uso de ese seguro y de comenzar a pagar estas mensualidades. Este valor oscila más o menos entre los $3,000 a $4,000, pero pues igual es como un pago inicial que es bastante grande. Ya después de cancelar este valor, ahí sí entra la mensualidad y pues ya la gente se mantiene al día y pues en teoría ya podría utilizar su seguro. Y la cosa aquí es que estos valores son por persona. Es decir, si tú tienes una familia de 2, pues ya tendrías que pagar 8,000. Si son 3, tendrías que pagar 12,000 y así sucesivamente. Así que para que una familia pueda tener un seguro médico en realidad resulta demasiado costoso. Otro de los problemas muy grandes que tiene este sistema de salud es que se ha convertido en un monopolio a lo largo de varios años. Esta empresa donde trabajaba Brian, United Healthcare, es una empresa global y ellos han crecido exponencialmente muy rápido. Ellos desde que iniciaron fueron comprando muchas empresas que eran la competencia y lugares pequeños que eran también como establecimientos y organizaciones sin ánimos de lucro donde ellos prestaban literal un servicio médico a la población. Así que esta empresa, para seguir creciendo, fueron comprando cada uno de estos y pues estas organizaciones que ayudaban a la gente fueron desapareciendo. Obviamente, para prestar los servicios de salud se requieren varias cosas. Una de ellas son los hospitales y los lugares donde dan la atención médica a las personas. Así que las aseguradoras como United comenzaron a contratar a los hospitales para que ellos prestaran el servicio médico y pues obviamente ya después de que la aseguradora recaudaba estos fondos, ellos le pagarían a la empresa. Las aseguradoras les pagan las facturas que ellos emiten, pues obviamente por el concepto de la prestación de estos servicios. Pero pues obviamente las aseguradoras, esto no es un secreto para nadie, generalmente ellos se demoran muchísimo en hacer los pagos. Pero sumado a esto, pues también había muchas situaciones donde estas aseguradoras decían, no, es que a mí me parece que estos precios están muy inflados, así que yo no te creo, voy a entrar a investigar. Y ya después de un buen tiempo, cuando ellos ya desembolsaban el dinero, pues estos lugares no tenían cómo mantenerse porque no tenían cómo pagar sueldos, cómo pagar suministros médicos, cómo pagar arriendos, cómo pagar muchas otras cosas. Y es que esto es en verdad un ciclo sin fin de muchos problemas en esta ecuación. Entonces llegó el punto en que estos lugares pues no tenían cómo pagarle a los médicos sus salarios y decidieron comenzar a inflar los valores que se pasaban al seguro y decían, ok, cuando el seguro desembolse esta plata, pues como va a ser un poquito más, ya vamos a poder pagar pues lo que son sueldos, arriendos, demás cosas, vamos a poder cubrir esto y pues va a quedar un poquito más pues como para los siguientes meses. Así que esto pues también está claramente mal. Pero en vista de que en varias ocasiones no habían pagos o se demoraban demasiado, pues estos hospitales se vieron forzados a tomar créditos con tasas de interés súper mega altos porque eran diarios. Y pues a día de hoy muchísimos siguen endeudados hasta el tope porque pues cómo van a poder pagar todo eso si los intereses ya están por las nubes. Esta empresa se hizo un monopolio tan pero tan grande que a día de hoy ellos son dueños de hospitales, de farmacias y de un montón de cosas más. Hace unos años, en 2010, el presidente de ese entonces, Barack Obama, promovió una ley que prohíbe los monopolios, intentando literal mitigar todas estas cosas porque pues esta no es la única industria donde existen monopolios. Es un problema demasiado grande en muchas cosas diferentes. Realmente han tenido un montón de escándalos muy grandes. Han tenido muchísimos problemas donde se han presentado muchas demandas contra la empresa y contra varios de sus CEOs.
pero yo realmente no creo que esto sea un problema de señalar a una sola persona como responsable de todo esto, sino que pues es una muestra muy grande de que todo el sistema en general está demasiado corrupto y pues sí habría que hacer algo. Entre las demandas se incluyen casos muy graves. Uno de estos CEOs fue señalado por ser el responsable de pagarle a los médicos para que en el diagnóstico clínico de los niños pequeños, niños menores de edad de hasta 13 o 14 años, incluyeran que los niños sufrían de depresión y que necesitaban tratamientos médicos con medicamentos. Y algo muy curioso acá es que obviamente todas estas cosas absurdísimas siempre han sido retratadas en Los Simpson en varios capítulos. Por si de pronto lo han visto, pues ya saben cuál es el trasfondo de esto. Había muchísimos niños que eran diagnosticados de depresión que realmente no la tenían, no sufrían nada de eso, pero pues estos niños estaban literal súper empastillados. Así que cuando las personas pues obviamente acuden al servicio médico tienen que pagar estas consultas y demás. Luego le dan la prescripción médica para acceder a medicamentos que obviamente son costosos. Pues obviamente el gobierno paga una parte de esa atención médica, la otra parte la cubre el seguro, que igual la gente lo está pagando de su bolsillo, y aún así como no le alcanza a cubrir todo, pues la gente también tiene que poner un dinero adicional de su propio bolsillo. O sea, esto era literal un ganar-ganar en todo este sistema. El CEO de ese entonces fue removido de su cargo y pues obviamente colocaron a otra persona en su lugar. Y la persona con la que reemplazaron era igual o peor. Esta persona se llama William Maguire y también hizo un fraude muy grande que se comprobó, hubo demandas y muchísimas cosas más. Este señor hizo un desfalco de dinero gigante porque, como ya sabrán, cuando las empresas son muy grandes, ellos comienzan a cotizar en bolsa. Obviamente esta empresa, United Healthcare, tiene sus acciones en la bolsa y es una de las más influyentes debido a los billones literalmente de dinero que mueven a diario. Pero ¿qué pasó? Resulta que este señor ordenó que modificaran el precio de las acciones que veían los accionistas. Es decir, cuando los accionistas entraban a la página web a ver sus acciones, pues veían que estaban en un valor y ahí decidían si comprar o vender o qué hacer. Y pues no solo los accionistas, sino las personas en general que quisieran invertir. El problema es que cuando la gente entraba a ver este valor, pues estaba en un precio. Pero ese valor había sido un valor que estaba hacía 2 semanas atrás. Obviamente es un valor que está mucho más bajo que el valor actual. Pero esta gente veía este valor y este valor era el valor que estaba hacía 2 semanas atrás y obviamente pues estaba mucho más bajo que el valor actual de la acción en el mercado real, en tiempo real. Entonces la gente decidía comprar o vender y luego por arte de magia pues este valor se disparaba porque ya estaba mucho más alto y obviamente las acciones ya estaban mucho más caras. O sea, en términos más sencillos era como si ellos literal hubieran visto el futuro y supieran qué iba a pasar. Y de esta manera pues obviamente ellos movían miles y miles y miles millones de dólares. A este señor se le comprobó que le estaba haciendo esto, obviamente lo removieron del cargo y pusieron a otra persona. Y esta otra persona que estaba a cargo pues era Brian. Esta persona obviamente también fue acusado por literal cosas pues ilegales y pues obviamente él también enfrentaba muchas demandas en cuanto a este sistema de salud y pues obviamente él trabajaba para esta empresa United Healthcare que pues literal, o sea, después de todo esto ya en el trasfondo pues ellos son los responsables de todas estas cosas terribles. Por eso digo que esto no es un problema de señalar a una sola persona responsable de algo, sino que en realidad todo el sistema está pues demasiado mal. Bueno, esta persona estaba acusado de que él hizo una inteligencia artificial, haz de cuenta un ChatGPT o la inteligencia artificial que más te guste, pero básicamente era un robot. Y este robot funcionaba que al momento de que las personas o los usuarios literal intentaban hacer algún reclamo al seguro, inmediatamente es rechazado por el sistema y pues obviamente estos pacientes no tienen forma de acceder al servicio. Incluso ellos contrataban personas que eran supuestamente como una enfermera digital que estaba únicamente especializada en denegar servicios. El único fin era literal encontrar las razones para que a estas personas no se les prestara el servicio. Y algo muy curioso es que los casquillos de bala que encontraron en Brian tenían palabras escritas. Estas palabras eran deny, defend and depose. Y son específicamente las palabras que utiliza esta inteligencia artificial para rechazar los casos de las personas. Y pues como el seguro médico no te cubre nada, pues tú como paciente terminas literal pagando todos estos costos, que son altísimos, una cosa súper absurda. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos de lo absurdo y costoso que resulta pagar estos servicios médicos, pues desde cero obviamente.
porque esto ya literal parece chiste, pero es anécdota. Y cuando me lo contaron a mí me sorprendió un montón y literal me voló la cabeza. Yo tengo un amigo estadounidense que conocí aquí en Canadá y un día estábamos hablando de que a él le dolía una de las muelas del juicio, pero me dijo como, uy, es que es un dolor que literal ya me tiene loco, o sea, he tomado pastillas y demás, pero duele muchísimo. Él tiene un seguro médico por parte de su esposa que lo cubre obviamente por ser cónyuge y pues obviamente te cubre algunas cosas, te cubre un monto, pero pues a mí me parece decente. Te cubre como $2,000 al año, entre esos algunos tratamientos, pues dependiendo de lo que te tengan que hacer, pero pues son bastantes. Y pues específicamente esto de la extracción de las muelas del juicio sí lo cubre. Y pues a pesar de que es caro, no es como que te vas a gastar todo ese monto pues en la extracción de tus muelas. Anyways, yo esa vez le dije, oye, ¿por qué no vas y usas el seguro? Pues si lo tienes. Y me dijo, no, es que yo tengo un trauma muy grande, o sea, literal, yo prefiero no ir al médico nunca, absolutamente nunca, jamás en mi vida. Obviamente me quedé muy sorprendida, le dije como, pero pues tienes el seguro, ¿por qué no lo usas? No es como que te toque pagarlo a ti de tu bolsillo, a pesar de que yo sé que es muy costoso. Entonces me explicó cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos. Me dijo que ya literalmente uno se puede morir pagando esas cuentas médicas. Él es de una familia pues muy promedio, la verdad, como yo por lo menos. Es decir, son papá, mamá, hijos, creo que son varios hermanos y él. Y me dijo, realmente mis papás nunca en la vida me han llevado al médico porque es demasiado caro. Realmente no hay forma de cómo pagar eso. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño nunca me han llevado al médico y no sé, en algunas ocasiones que literal me llegaba a doler algo o alguna cosa así, que estaba enfermo y demás, pues como que me llevaban a la farmacia y pues ahí me daban como medicamentos o algo así ya, pero el resto era como, no, pues espérate y pues ya esperemos que sobrevivas. Y me dijo, es que solo un trayecto en ambulancia, más o menos 10 minutos, fácil, en un solo recorrido te puede salir por $700, que eso lo tienes que pagar tú. Y eso es únicamente porque te suban al carro y te lleven. Si ya te prestan un servicio médico adicional ahí, es otra cosa. Si llegas al hospital y te van a hacer algún procedimiento, obviamente ya es aparte. Entonces todo va sumando. Y estos son solo ejemplos para que se hagan una idea de lo costoso que uno tendría que pagar de tener que enfermarse y pagar esto de su bolsillo. Una noche de hospitalización está más o menos en $13,000 a $14,000. Si te tienen que hacer una cirugía de apéndice, puede estar entre los 19 a los 22,000. Si te tienen que hacer algún procedimiento gástrico, son como 16,000. Si te tienen que hacer una cirugía de córnea, serían 17,000. Necesitas un bypass, eso serían 25,000. Un reemplazo de cadera, 40,000. O algo ya más complejo como una cirugía de espina dorsal, podría ser unos 110,000. Un marcapaso, $123,000. O un reemplazo pues como de válvulas del corazón, unos $170,000. Y esto sin contar cada noche de hospitalización, que serían más o menos $14,000, $13,000. O sea, es demasiado costoso. Y pues este es un sistema que realmente tiene muchísimos problemas, desde los que te prestan el servicio hasta las aseguradoras, hasta lo que tienes que pagar tú, hasta los tratamientos y prescripciones que ni siquiera te están dando como las cosas reales de lo que tienes. Y sumándole a esto, pues llegas literal a hacer un reclamo al seguro médico como, ¿y por qué no me van a cubrir esto si lo estoy pagando? Y ahí dice explícitamente que me lo cubren. Pues literal llega un robot y te dice, oye, no, esto es denegado por tal y tal motivo. Y nunca tienes la opción de acceder a este servicio. Aparte que en muchas ocasiones pues es muy común que le digan a uno, oye, no, tú haces el pago, ya después con esta factura pasas el seguro al médico, pasas el reclamo al seguro médico y ellos ya te van a reembolsar ese dinero. Pero pues obviamente como tienen un robot que siempre te va a encontrar una razón de por qué no te lo van a dar, pues la gente no va a tener cómo pagar estas cosas. Así que una de las formas más sencillas pues es conseguir un trabajo de tiempo completo donde tenga muy buenos beneficios médicos. Puede que este trabajo sea una porquería, puede que este trabajo no te guste para nada, pero los beneficios médicos que te van a dar para ti y para tu familia pues van a ser buenos, así que la gente pues literal obviamente va a vender pues su bienestar a cambio de estas cosas y es completamente entendible. Este señor que perdió la vida ya llevaba 20 años trabajando con esta empresa y pues obviamente haciendo esto, más consiguiendo inversionistas y demás, ya le había dado a la compañía una ganancia de $16,000 millones para 2023. Obviamente estaban muy contentos con su trabajo y pues con su desempeño. Y ahora volvemos al victimario. Esta persona que está siendo acusada por este delito contra Brian Thompson está siendo presuntamente acusada, obviamente intentando demostrar o no que él fue el culpable. Esta persona fue atrapada en Pensilvania unos días después de que se cometió este delito. Un trabajador del McDonald's llamó a la policía y dijo, oigan, acabo de atender a una persona que tiene una descripción muy similar a la que está circulando en todas partes y está en este restaurante en este momento.
Obviamente la policía llegó inmediatamente. Le comenzaron a hacer preguntas, obviamente, sobre él, sobre su identidad, qué estaba haciendo allí, a qué se dedicaba. Esta persona estaba con su laptop, tenía algunos objetos literal en su maleta y comenzaron a hacerle varias preguntas. Él dio una identificación falsa que en efecto tenía su foto, pero pues los datos no eran sus datos reales. Sin embargo, en la maleta tenía un pasaporte que era su pasaporte original, auténtico. Él es de ascendencia italiana, pero es nacido y criado en Estados Unidos. También tenía una libreta roja donde tenía un manifiesto que él había escrito y tenía que ver con estas cosas del sistema de la salud. También en su maleta tenía un arma fantasma, que es básicamente no es un arma real, sino que es un arma que imprimen con modelos 3D en una impresora 3D. Luego cuando ya está impresa, pues juntan las partes, le colocan algunos mecanismos y pues funciona igual que un arma normal. Las partes del manifiesto no se publicaron en ningún medio, porque según la policía, pues esto podría causar una gran revuelta en las personas. Su identidad real de esta persona se llama Luigi Mangione y como les digo, él viene de una familia de ascendencia italiana, pero esta familia pues está muy bien acomodada. Esta familia realmente tiene muchísimo dinero. Así que todo esto es muy extraño porque esta persona pues no viene de una familia promedio, no viene de una familia de origen bajo y tiene un muy buen currículum donde él asistió literal a escuelas y universidades muy prestigiosas. Él fue a la Universidad de Pensilvania donde se graduó de Ingeniería en Informática y esta universidad hace parte de la red Ivy, que son universidades muy prestigiosas en donde está Harvard, Yale y pues todas estas. En ese momento estaba desempleado, pero antes en 2023 había trabajado en una empresa de automóviles que estaba pues bien posicionada. Obviamente ya después salió la empresa y dijo, oigan, esta persona literal nos deslindamos, esta persona ya no trabaja con nosotros desde esta fecha. Luigi había hecho un viaje a Hawái hacía un par de años y durante esa época él tenía dolores de espalda muy fuertes, pero tan fuertes hasta el punto de que no podía caminar. Yo he experimentado este dolor, es terrible y no se le desea a nadie. Afortunadamente no tan grave, pero sí conozco una persona muy cercana a mí que literal es hasta el mismo punto así que no puedes caminar porque te duele demasiado, o sea, te duele hasta el alma. Aún así, Luigi estaba en ese punto que literal le dolía pero demasiado. Así que fue al médico y decidió someterse a una cirugía en la columna. Él literal no tuvo problemas, pudo pagar sus gastos médicos y demás. Y algo muy curioso es que él tenía una aseguradora diferente a United Healthcare. O sea, ni siquiera tenía nada que ver con esta empresa como para decir, no, pues es que esta empresa le denegó algún servicio o alguna cosa así le sucedió y pues por esto como que se le desató algo y decidió reaccionar. Luigi hacía un par de años como que ya había comenzado a actuar de una forma un poco muy extraña y comenzó a alejarse de todo su círculo social. Se comenzó a alejar de su familia, de sus amigos, ya literal no sabían absolutamente nada de él y él es una persona muy inteligente, le gusta leer bastante, ver documentales y cosas así como educativas y ya debido a que obviamente durante toda la investigación pues comenzó a salir un montón de información acerca de él. Descubrieron que en internet él había dejado unas reseñas sobre unos libros que estaban relacionados con temas de la espalda. También había leído algunos libros relacionados con el tema de la salud y había dejado algunas reseñas que le parecía el colmo que no estaba de acuerdo con esto. En su cuenta social de Twitter tenía algunas imágenes. En sus imágenes tenía un Pokémon que, para los que no sepan, pues los Pokémones literal tienen números en orden. El número de este era 286 y es un Pokémon que lanza como esporas y paraliza pues a su contrincante. También tenía una imagen de una radiografía de su columna y también tenía una imagen en un paisaje en Hawái. En el manifiesto básicamente decía que él no estaba de acuerdo con el sistema de salud porque estaba muy corrupto, porque se le negaba a las personas, porque desfalcaban muchos dineros. Así que como esto fue muy mediático, pues la gente también comenzó como a investigar y a hacer teorías pues por parte de cada uno en internet. La gente llegó a la conclusión de que el número del Pokémon tenía que ver con el 286, que es específicamente el número que más utilizan para rechazar los reclamos de las personas. Este es literal el número en el sistema que utiliza el robot para denegar todos los servicios. Entonces dice, por el número 286 usted no puede hacer uso del servicio por tal y tal. La imagen de la columna porque pues obviamente él sufrió de esto y tuvo que operarse y recurrir a estos costos médicos que eran muy caros. Y la época en Hawái porque pues él como que literal hasta esa época venía súper bien, era muy contento, pero ya de ahí en adelante a raíz de este dolor como que él comenzó a cambiar y comenzó a alejarse mucho de las personas. Algo muy interesante es que él en el manifiesto hace alusión a unos libros
que escribió una persona muy controversial. Esta persona era Ted Kaczynski, más conocido como el Unabomber, que también era una persona muy bien conectada y súper estudiada de universidades prestigiosísimas, como la Universidad de Michigan y Harvard. Esta persona criticaba muchas cosas del sistema también de salud y decidió comenzar a hacer justicia por su cuenta, enviando paquetes a diferentes lugares que cuando los abrían eran bombas, y pues muchas personas perdieron la vida de esta manera. Así que esto es lo que ha pasado con esta persona hasta el momento. Recuerden que todo es presuntamente hasta que se compruebe algo. Esta persona fue retenida por la policía y pues obviamente a día de hoy está enfrentando cargos, pero estos cargos tienen que ser como afrontados en el lugar en donde se le imponen y en el lugar en donde él fue retenido, en donde ocurrió el crimen y demás. Como este país es tan grande, pues no ocurre como en la mayoría de otros muchos lugares donde digamos que tú tienes cargos y pues literal lo afrontas a nivel de país y se acabó. Allí es diferente porque como es tan grande, pues esta persona tiene que afrontar unos cargos en Pensilvania concretamente, donde fue el lugar donde lo arrestaron. Entonces allí, por ejemplo, tiene que responder por los cargos de identificación falsa, de posesión de armas y otros que se derivan de esto, pero principalmente estos. Y en Nueva York tienen que responder por los cargos de homicidio, de asalto, de posesión de armas, de muchas otras cosas más. Pero como él fue aprehendido en Pensilvania, pues primero tiene que hacer un trámite allá para responder ante la justicia de ese lugar y pues ya después Nueva York mirará si lo extraditan allá para juzgarlo o qué es lo que va a suceder. Algo muy curioso que pasó es que pues como pueden ver, esta persona pues digamos que tiene un buen físico y pues ha sido considerado muy bello por parte de muchas personas. También como se hizo un escándalo con todo este caso, pues la gente simpatizó mucho con él, justificando que esta persona estaba actuando en representación de muchísimas personas a las que el sistema les ha fallado, de personas que literalmente han muerto, de personas que literalmente han perdido la vida en la puerta de los hospitales porque el servicio se les ha negado. Así que la gente comenzó a hacer productos y diferentes cosas con su cara, como camisetas, gorras y demás. Y la finalidad de todo este dinero era pues recaudar este dinero para hacérselo llegar a él y que él pudiera salir libre bajo fianza. Pero como esto fue tan mediático, pues obviamente empresas como eBay, Etsy, tuvieron que salir a ponerle un alto a todo esto. Ellos tuvieron que eliminar todos los productos de sus plataformas y dijeron que ellos se deslindaban de esta persona y pues de todas estas como causas alrededor de él, porque pues innegablemente esta persona literal está siendo procesada por cargos de homicidio y otras cosas muy terribles que pues ya entrará a la ley a ver qué pasará. También la gente decía, no, es que él es muy sexy, de verdad es una persona muy atractiva, comenzó a tener muchísimas admiradoras y fans alrededor del mundo que le mandan cartas, que le escriben, y él sostiene correspondencia con una madre cabeza de hogar que tuvo un problema médico muy terrible y a esta persona también el sistema le falló, a día de hoy está endeudada pero así terrible, así que todas estas cosas han hecho que obviamente reciba el respaldo de mucha gente. Aún así, como les digo, esta persona viene de una familia muy bien acomodada, de sus padres comenzaron a hacerse cargo de esto. Ellos contrataron a una firma de abogados muy reconocida, que incluso tienen gente especializada en tratar casos donde es muy probable que les den pena de muerte. Y algo muy curioso es que pues él tiene esta abogada de esta empresa y el esposo de esta abogada es el defensor del caso de Puff Daddy, que pues ya muchos sabrán, está afrontando un montón de cargos por posesión de material relacionado con menores de edad y pues otro montón de cosas ahí también demasiado densas. Pero pues imagínense el nivel de conexión que tiene esta gente para conseguir este nivel de abogados. Actualmente esta persona pues está como privada de la libertad esperando a ver qué va a pasar con su caso. Pero pues algo muy interesante es que la defensa de esta persona está intentando hacer que esos cargos que él tiene en Nueva York sean descartados. ¿Por qué? Porque como esta persona fue atrapada en Pensilvania, él fue literal atrapado por la policía en un restaurante de McDonald's porque alguien llamó y dijo que una persona tenía una descripción muy similar a la que estaban buscando. Cuando los oficiales llegaron al restaurante, él estaba sentado en una mesa. Básicamente un oficial se hizo a su derecha, otro a su izquierda, pero básicamente le impedían el paso para salir de esta mesa. Y comenzaron a hacerle varias preguntas, alegando que a él se le violaron los derechos y que estas personas utilizaron como su poder para hacer que él no pudiera escapar. Y esto aquí literal ya se considera como una retención
con interrogatorio, en donde no le dijeron cuáles eran sus derechos, que lo que pudiera decir iba a ser utilizado o no en su contra y demás. Entonces básicamente, como él le impedían el paso y ya no podía salir de esta mesa, pues estos oficiales obviamente tenían preguntas porque posiblemente podía ser la persona que estaban buscando, y comenzaron a hacerle muchas preguntas pues acerca de él y de todo este tema relacionado. Por eso sus abogados están intentando demostrar que como a él se le violaron los derechos, pues lo pueden procesar por posesión de identificación falsa, de armas y básicamente eso. Este material de estas pruebas que estarían usando en su contra, como el arma y el manifiesto, deberían ser descartados. Es decir, si estos objetos son descartados, ya no podrían literal vincularlo de alguna manera al caso de Nueva York, porque lo obtuvieron como de forma ilegal, así que ya dejaría de contar como prueba de su homicidio, sea o no sea culpable. Presuntamente. Realmente me parece algo muy absurdo porque entiendo que todos estemos disgustados con sistemas que literal nos han fallado por muchísimos años y que la corrupción realmente es algo pero súper mega absurdo todo lo que hacen, y pues realmente no creo que sea la forma de solucionar un problema tan grande como este. Es decir, el señalar a una persona específicamente no va a hacer que esto se arregle de la noche a la mañana. Por ejemplo, con la muerte de esta persona, pues obviamente ya la empresa puso otro CEO a cargo. Y estos abusos que cometen contra la gente realmente deberían solucionarse desde estructuras mucho más altas. Creo que es un problema muy complejo, donde literal no hay como únicamente personas responsables, sino que es un conglomerado de empresas, de leyes, de muchísimas cosas más. Teorías. Hay teorías muy locas que han salido alrededor de este caso, como que por ejemplo Luigi habría sido parte del experimento MK Ultra, que esto no es ninguna conspiración, esto ya se comprobó. Y pues también el Unabomber, que es la persona a la que él hace referencia, también hizo parte de este experimento MK Ultra, y pues básicamente a él le lavaron el cerebro y por eso comenzó como a hacer estos ataques. Y presuntamente también habría pasado lo mismo con Luigi, y pues habría sido víctima como de estas cosas, y por eso él habría cambiado pues literal como todo su comportamiento. Otra teoría es que esta empresa United Healthcare lo habría contratado porque pues ya habían visto que habían muchos problemas y esta persona, Brian, ya tenía como algunas demandas y cosas así que ellos habrían contactado a Luigi para que acabara con su vida. Básicamente dicen que porque pues a la empresa no le convenía todos estos escándalos porque iba a afectar su imagen y demás, que aún así yo digo, pues esta empresa sola ya de por sí había afectado su propia imagen, ellos solos, sin ayuda de absolutamente nadie. Pero en fin, como les estaría afectando su imagen, pues curiosamente ese día Brian no tenía seguridad de absolutamente nada, cosa que ellos sí gastan muchísimo dinero en seguridad para todos sus CEOs. Pero con Brian, pues curiosamente, específicamente en ese día, en ese momento, nada, absolutamente nada de nada, lo cual resulta sospechoso para algunas personas. Y otra teoría, yo diría que pues muy descabellada, es que esta persona pues estaba casado, pero ya no vivía con su esposa. Su esposa vivía muy cerca de su casa porque él le había hecho una casa allí para ir a ver a sus hijos y demás, y que esta persona pues habría contratado a Luigi para atentar contra su marido y pues ella quedarse con absolutamente todo lo que tenía, que ellos de por sí ya tenían muchísimo dinero, así que no creo que necesitara más. Pero pues ya díganme ustedes qué piensan. Si les gustó este video, por favor dejen su like y díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre toda esta problemática tan grande. También si quieren ver otro caso específico, déjenmelo saber. Les recomiendo ir a ver el último de la desaparición de Hazel o el caso de Laura Palmer de Twin Peaks, que también es un caso real que nunca se resolvió, pero está lleno de muchas intrigas y es muy interesante. Y por favor recuerden suscribirse si todavía no lo están, ya saben que a mí me ayuda un montón. Por favor piquen en la campana para que les avise cada vez que haya alguna actualización en el canal. Espero que les haya gustado muchísimo. Mi nombre es Jen Mystery y nos vemos en otro próximo misterio.